la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, también a los que están conectados online, que están siguiendo a través de las nuevas tecnologías esta interesante conferencia. Y nos hemos reunido hoy para saber un poco más de ese hombre excepcional que fue Matías López, uno de esos hombres innovadores con una enorme capacidad de trabajo que ocuparon el siglo XIX español y que sin duda hizo historia en este lugar donde nosotros vivimos, instalando aquí su mítica fábrica de chocolate. Y es mejor para ilustrarnos sobre esta gran figura que es su tataranieto, don Manuel de Cendra, que tenemos aquí presente con nosotros hoy, que gusta definirse a sí mismo escuetamente como arquitecto, empresario, refundador y dueño de Chocolates Matías López S.L., consciente de que las palabras muchas veces no definen todo lo que somos y que nuestra más íntima personalidad va mucho más allá de las etiquetas. Además de todo eso, por iniciativa de un querido socio del Ateneo Escorialense, a quien quiero dar las gracias, está conectado hoy aquí, don Manuel Monteserín, desde hace unos meses don Manuel de Cendra se ha convertido en un buen amigo, además de todo eso que he dicho anteriormente. Un buen amigo en quien encuentro constantemente esperanza, buen humor y una admirable vitalidad. En este caso, él ha querido presentarse ante nosotros en tierras escorialenses como un continuo aprendiz de Matías López, una persona que sigue aprendiendo del ejemplo empresarial, del ejemplo humano de su antepasado. Matías López ha sido la persona que le ha inspirado humana, profesional y empresarialmente. Como él sigue teniendo proyectos ligados a estas tierras, como él mismo tendrá ocasión de explicar en la conferencia de hoy y en la conferencia que se celebrará en el Centro Cultural del Escorial, de la Leal Villa del Escorial, el 1 de julio, que será la segunda parte de esta primera. No quisiera robarle más tiempo a nuestro invitado de este sábado de junio escorialense, de manera que le paso la palabra a don Manuel de Cendra. Bueno, en primer lugar, agradecer a Nieves, presidenta del Ateneo, la invitación a este acto, a la Casa de la Cultura y a todos ustedes por su asistencia. Soy tataranieto directo de Matías López porque cuando él muere no le quedan más que 3 hijas, Asunción, casada, Rosa y Carmen. Y hablaba de otro escritor, Luis Rodríguez Rodríguez, natural de Lugo, que escribe un libro sobre Matías López que se titula Matías López y López, espejo de empresarios. Este lo publica La Voz de Galicia en el año 2001, por lo tanto posterior al de Gregorio Sánchez Meco, con lo cual hace que tenga mucha más información más corregida al vivir en Lugo de la que tiene Gregorio. Pero reconoce en su libro que se basa en toda la investigación que ha hecho don Gregorio Sánchez Meco para poder avanzar y adelantar en ella. Digo esto porque algunas de las frases y párrafos que citaré en esta conferencia son textuales de uno de los dos, porque al preparar toda esta charla, de la cual es coautora la doctora, o sea que las culpas van al 50%, debo decir que prefería copiar lo bueno, lo real, lo auténtico, a inventarme algo. Sacaba de fuentes que no tuvieran tanta precisión y seguridad como la que tienen estos dos autores. Bien, Matías López nace en Sarria el 17 de mayo de 1825, en una casa muy modesta que da por una fachada a la calle Mayor, en la que posteriormente el ayuntamiento le pone una placa de cerámica conmemorativa, y la entrada la tiene por la parte posterior, que es hoy es una plazoleta. Hay que decir que cuando inaugura su etapa política, aparece como que ha nacido el 24 de febrero de 1826, es decir, no conoce ni coincide ni el día, ni el mes, ni el año. No se sabe la razón, pero bueno, el hecho es que es así. Es bautizado un día después en la parroquia de Santa Marina de Sarria, como así consta en el folio 89 del libro de actas del bautismo, acta que se conserva en archivo diocesano de Lugo. Igualmente, la razón de que no conste en ningún archivo oficial es que el Registro Civil de España entra en funcionamiento el 1 de enero de 1871.
Con lo cual, hasta entonces, todos los matrimonios de fallecimientos, bautizos, solo constan en los archivos de las parroquias. Bien, son 7 hermanos. Son hijos de Francisco López, un hombre de virtudes severas y gran laboriosidad, y de Marta Domínguez López, de espíritu levantado y que, según cuentan todos los libros, tuvo una gran influencia sobre él. Son 7 hermanos. Juana, de la que no se tiene noticia porque en aquella época, como pertenecían un poco al mundo rural, pues constantemente estaban trabajando para diferentes señores. Y entonces eran bautizados en sitios diferentes. En fin, las hermanas son Juana, que es la mayor, y de la que se tienen noticias porque la cita en su testamento como heredera. Luego está Dominga, Francisca, Manuel, Fernando, Matías, que es mi tatarabuelo, y Josefa. Matías López viaja a Madrid en 1844, no se sabe el mes exacto, y se cree que viaja con un arriero de esos que pululaban por la calle Toledo vendiendo una serie de mercancías. En aquella época no había trenes ni diligencias, entonces la única manera que tenían era viajar en el mulo, y según cuenta la leyenda familiar, viajaban hacia el viaje a medias, montando unas veces en una mula y otros el otro, para poder hacerlo. Cuando llega a Madrid se va a vivir a casa de su hermana Juana, con la que comparte vida con un primo hermano hija de esta, se llama Francisco López y López, que posteriormente fue el primer ayudante que tuvo en la primera fábrica anual de chocolate en 1851, y que luego, como veremos, tuvo una gran influencia en la fábrica de chocolates del Escorial. Él, entre 1825 y 1844, estando allí, bueno, se sabe que él viene que él llega a Madrid en 1844 porque en 1890 se edita un boletín oficial de estadística. Sí, el boletín oficial de estadística del Archivo Municipal de Madrid, donde declara que lleva 46 años viviendo en Madrid. Como este boletín se edita en 1890, hay que deducir que llega a Madrid en 1844. Entre 1825 y 1844 pudo aprender algo más que a escribir y a manejar perfectamente las 4 reglas matemáticas, y tenía una cierta cultura oral, lo que indica que para la cultura media que había en Madrid, pues estaba bastante bien, bastante preparado para ello. Según una encuesta publicada por el Diario de Lugo en 1891 sobre la educación, Lugo ocupaba el puesto 30 de las capitales españolas, por delante de Madrid, provincia de Colleras, Córdoba, Málaga. Tenía una escuela por cada 561 habitantes y era la provincia donde más horas lectivas dedicaban los maestros a enseñar. Cuando llega a Madrid en 1851, que ya tiene su primer obrador, del que hablaremos en la parte empresarial de él, estudió en las escuelas del Partido Demócrata. Después perteneció al Partido Radical y luego a la moderada del Partido Republicano. Siguiendo un poco los pasos de Manuel Becerra, del cual llegó a ser un gran amigo porque se cree que compartió con él los estudios en las escuelas estas. En febrero de 1853, 2 años después de inaugurar su primera fábrica, se casa con Andrea Andrés y Sánchez, hija de Felipe Andrés y de Julia Sánchez. Ella tenía entonces 18 años y él en 2 años ya había logrado ahorrar más de 20.000 pesetas, más de 80.000 reales, que para aquella época era muy grande. Con 28 años que tiene entonces, su suegra, Juliana,
le enseña contabilidad, le da una cultura general y le inculca un respeto especial hacia los obreros y hacia los trabajadores, hasta el punto de que las escuelas que crea en el Escorial, en la fábrica, y las que se crean mediante una donación que hace en su testamento en Sarria, son consecuencia de ese respeto a las personas que él tiene. Posiblemente su suegra, así como Manuel Becerra, fueron los que le animaron y le impulsaron a viajar por toda Europa, fundamentalmente por Francia, para conocer todas las técnicas de fabricación y elaboración que había. Se supone que un hombre que se hace a sí mismo, porque así fue, no debió de leer gruesos volúmenes sobre el hombre, el trabajo, el capital, los derechos, sino más bien elegiría aquellas lecturas que podían interesarle, que luego comentaba con sus amigos más cultos ya, y de los cuales con una intuición prodigiosa acumulaba todo lo que oía y escuchaba. Entendía. Y ahí empieza ya a formarse como verdaderamente empresario. Matías López se cree que siguió las directrices estrictas y tácitas del gran papa que fue León XIII, que el 5 de mayo de 1891 publica la Rerum Novarum, que es la primera encíclica que trata sobre la relación entre capital y trabajo, cosa que él, con su suegra Juliana, había aprendido desde muy joven. Esa es la razón por la cual a su viuda este papa le concede el 18 de junio de 1891 el título pontificio de Marquesa de Casalón. Este hombre, además de ese respeto, era un ferviente católico hasta el punto de que en la casa que es Fábrica al Tiempo, que construye en Palma Alta 8, crea un obrador particular en la planta principal, que era la primera, donde se decía misa diariamente a las 8 de la mañana y a la que podían asistir todos los trabajadores que quisieran. La jornada era de 9 a 1, de 1 a 2 comían y de 4 a 6. Él instituye la jornada de 8 horas, que ya algunas empresas la tenían, pero era muy, muy escasa. Se comenta que jamás le comió terreno a nadie en lucha desleal, sino que él era un hombre honesto que iba de frente. Era una persona inteligente, ambiciosa y con gran iniciativa. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo puede triunfar cuando había cientos de oradores manuales en Madrid? Bueno, Madrid era pequeño porque comprendía, estaba entre las murallas que estaban la Puerta de Alcalá, Puente de Segovia, Puerta de Toledo, lo que fue el Alcázar, que luego fue el Palacio Real, en fin, estaba muy concentrado. Entonces, había cientos de fábricas manuales de chocolate. Él acierta cuando, con un sentido innovador especial, cambia el chocolate que hacen los frailes, lo llamaban chocolate frailuno, que era de materias primas caras y sabor amargo, por un chocolate acoplado a su economía, la economía de toda la gente, era mucho más sabroso, barato y más fácil de digerir. Esa es una de las razones del gran triunfo por el que él se mete. Tiene dos principios. Piensa que la competencia es necesaria porque para la producción y es la que le da categoría a su producto. Como segundo fin es el perfeccionamiento, por el que se aventuró a arriesgar toda la fortuna que tenía en la fábrica que construyó en el Escorial entre 1874 y 1875. Su detenido y concienzudo estudio, la incansable perseverancia, el ejercicio constante de su industria y el modo y la forma en que la va desarrollando, de todo ello deduce todo lo que comprende y que estudia la confección del chocolate en los diferentes puntos del reino y el extranjero, los aprovecha y aplica para su producto.
Es un empresario muy innovador, que está a la última en todos los procesos de fabricación, de maquinaria, que por su experiencia propia los adecua y con una investigación constante, fruto de sus lecturas y de capacidad de ver las cosas con una intuición extraordinaria. Él su éxito lo basa en tres cosas que afirma: el trabajo, el cerebro, la filosofía de que siempre hay que estudiar porque nunca se sabe lo suficiente. Eso es lo que le llevaba a viajar por Europa y fundamentalmente por Francia. Era un narrador nato, absoluto, hasta el punto de que cuando ya tiene ciertos años se mete en negocios inmobiliarios y compra grandes superficies en lo que después fue el barrio de Salamanca, porque comprende que tiene mucho futuro. De hecho, los compra a una media de 4,60 pesetas el metro cuadrado y es en su testamento, que ya hablaremos más tarde, obliga a sus herederos, por un usufructo que crea, a que no lo vendan si no lo venden por una peseta más el metro cuadrado. Era tal su afán de ahorrar que la leyenda familiar cuenta que cuando trabajaba en un almacén de coloniales y cuyo trabajo le consigue su tía Juana, porque ella ya trabajaba para un señor Arnaiz, que es el que le consigue el trabajo, dormía en el mostrador debajo del almacén de coloniales, que era al tiempo una fábrica de chocolate a mano, donde él aprende el oficio. Esa ambición empresarial y esa capacidad de trabajo es el que le lleva a muchos amigos ya senadores y diputados a que viaje por el mundo. Su siguiente aspecto innovador se da porque su derecho, su necesidad de triunfar sin tener que dedicar tiempo a extender su mercado, le hace intuir que la única manera de obtener mucho más rendimiento con el mismo esfuerzo es diversificar la producción de sus productos. Y entonces se mete con todo el aspecto de caramelos, confitería y pastelería. Cuando inaugura la fábrica en 1874, esos aspectos los deja para la fábrica que tiene en Madrid, en la calle Palma Alta, que hoy es Palma 8, y el chocolate lo deja exclusivamente para la fábrica de la Escorial. De los hijos que tiene Matías López con su mujer, Andrea, tiene 4 varones y 4 hembras, entre 1854 y 1870, que son María de la Asunción, de la cual desciendo yo, Rosa, Juliana, Fernando, Matías, Pablo, Andrés y María del Carmen. Sabía perfectamente que para un emigrante, como él había sido, lo importante era la cultura, porque el trato con las personas les hacía ver la carencia que tenían, las carencias que poseían, y les dificultaba enormemente la comunicación. Entonces, por eso crea primero las escuelas en la fábrica de San Lorenzo y después las de Sarria. En su testamento deja para las de Sarria, que se construyen ya muerto él, 110.000 pesetas, de las cuales 100.000 son para la fábrica, para las escuelas, y 10.000 para el equipamiento escolar. Las directrices por las que se regirán son las recomendaciones del Congreso Pedagógico Nacional, la Central de Maestros, el Colegio de San Ildefonso, etc. Tiene obsesión por la higiene y entonces determina que cada alumno deberá tener una mesa propia y un banco propio para sentarse. No admite la mezcla. Describe perfectamente cómo han de ser todos los edificios en su afán de perfeccionamiento, cómo será su distribución interior, cómo será su estructura e incluso llega a definir las instalaciones, incluso la calefacción. Estas escuelas se inauguraron el 2 de septiembre de 1896. Las del Escorial se inauguraron el 25 de febrero de 1904. Ya ha muerto él. Se sabe que en vida nunca se hizo, ni él ni su mujer se hicieron retratos.
Todo lo que tenemos actualmente procede de unos medallones que se encargaron a un escultor para la inauguración de las escuelas que se construyeron en Sarria. Después de muchos años de luchar por la creación, era un gran empresario, de la Cámara de Comercio e Industria de España, logra, después de un año de trabajo, que se cree la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, de la cual es miembro fundador y vicepresidente. Eso hace que el gobierno le nombre presidente del Comité del Pabellón Español de la Exposición Universal de París de 1889. A la Cámara le da 500.000 pesetas, mucho dinero de entonces, para que se construya. Según consta en el diario El Regional de Lugo, el 12 de abril de 1889, lo hacían para conmemorar el primer centenario de la Revolución Francesa, no existía nada en el pabellón español. El terreno estaba ocupado por cantidad de materiales, de productos y de maquinaria que había llegado a toda España, incluido fundamentalmente de Cataluña. Y tenían que montar una plaza de toros portátil que luego se colocó en el Campo de Marte. Él, desesperado al ver que aquello era un caos absoluto, estoy hablando del 12 de abril, se va a París y con una energía y un orden y una actividad impresionante logra acabar el pabellón para que la feria, que se abre el 5 de mayo de 1889, pueda estar perfectamente acabado. El 6 de mayo la inaugura el presidente francés, el Monsieur Carnot, de forma oficial. El 5 de julio de ese mismo año, el presidente francés visita el pabellón español. Ya había montado todo el pabellón, toda la feria, toda la plaza de toros portátil y demás. La revolución que causa en los ambientes políticos y sociales y empresariales de París, que en tan poco tiempo se ha movido ese pabellón, llega a hacer afirmar que tiene la misma categoría que el que se hizo en la Exposición Universal de 1878 en Barcelona y que se debe a la labor patriótica que este hombre ha realizado. Hay testimonios que así lo atestiguan. Por ejemplo, el gobierno francés le reconoce su valía y le concede la máxima condecoración que pueda el gobierno francés, que es hacerle caballero de la Legión de Honor. Le nombra caballero Gran Cruz. Segundo es que Gustave Eiffel, autor de la Torre Eiffel, de la que es curioso decir que el primer proyecto no es de Eiffel, es de otro francés y de un canadiense. Él coge los primeros dibujos, los acopla y crea la torre, que era llamada la Torre de los 300 metros porque se podía subir hasta 300 metros de altura. Luego tenía una aguja de 10 metros, pero la máxima altura era 300 metros. La construye él. La amistad con este hombre llega hasta tal punto que se lo trae a España. Eiffel construye puentes en Sevilla, en Murcia. De hecho, un alumno predilecto suyo construye en la estación de Príncipe Pío, que hoy es el Museo del Ferrocarril, la estación de Príncipe Pío. Y bueno, pues el tercer factor es que personas de caracteres y pensamiento político tan diferentes como Ángel Ganivet y Carmen, ya no me acuerdo, Pardo Bazán, expresan públicamente la admiración por el trabajo realizado. Él, de su bolsillo, de su pecunio particular, pone 25.000 euros además de todo su trabajo, lo que permite que de los 500.000 que le han prestado a la Cámara de Comercio de Madrid para que construya, llegan a devolverle más de 60.000 pesetas. Cuando vuelve a Madrid, el esfuerzo ha sido tan enorme, desde el 12 de abril hasta el 5 de mayo, que ya se retira de la actividad laboral porque la estenosis duodenal que tenía, a la que había ido a que le veían los mejores médicos de España y de toda Europa, no le habían logrado hacer nada, se le agrava considerablemente. Entonces se retira de la actividad empresarial porque ya entonces su sexto hijo Matías,
que había crecido a su sombra, había aprendido toda la técnica del chocolate, todo lo que se podía saber, que se había hecho ingeniero industrial, que había viajado por toda Europa, era el director de la fábrica del Escorial. Y como anécdota contaré que la muerte de este chico, que va ligada un poco a la muerte de él, porque se cuenta, Matías López muere el 18 de junio de 1891. Este chico, el invierno anterior, cuando entra en su despacho para abrir la válvula de gas y poder hacer que las máquinas de vapor funcionen, se encuentra con que tiene el contador congelado. Entonces a un obrero, del que se sabe el nombre, y el que por respeto no lo diré, no se le ocurre mejor que echar un cacharro de agua hirviendo. Entonces la tapa estalla, salen trozos, un trozo le dan la cabeza y lo destroza. Entonces la leyenda familiar dice que pudo ser una de las causas que le agravó extraordinariamente, porque en ese momento ya no le quedaba ningún hijo. Había muerto Fernando, había muerto Pablo, había muerto Matías, había muerto Andrés, no le quedaba ninguno. Solo le quedaban a su muerte 3 hijas. Asunción, de la que yo desciendo, Rosa, Asunción, que se casa con Manuel de Sendricoma, un hombre que había nacido en Igualada, Barcelona. Por eso viene el cambio de apellido de López a Cendra. Rosa, que se casa con José Oñate, y viene toda la saga de los Oñate. Y Carmen, que se casa con el marqués de Torrelaguna, Esteban del Pozo, hijo de una familia adinerada, de industriales, era un gran empresario, por lo que llegó a ser presidente del Consejo de Administración de la empresa. Él, en su testamento, obliga a sus herederos a crear una nueva empresa que se llame Viuda e Hijos de Matías López. Y tiene una razón. De su parte libre, es decir, que aparte de que él, cuando mueren sus 2 hijos, Matías y Pablo, considera que tenían un gran cariño por Carmen, que era la pequeña, todo su dinero, que no lo llega a repartir con ellos, se lo deja a Carmen. Y el resto, que eran fábricas y terrenos, bienes inmuebles, los deja en usufructo, en pleno dominio, pero en usufructo hasta sus bisnietos, porque comprende que solamente las 2 fábricas, la del Escorial y la que tiene Madrid, donde él muere, son las que pueden producir trabajo, crear empleo y producir valor. Él muere el 18 de junio de 1891 a las 11 de la noche de la estenosis duodenal en Madrid. Queda añadir que fue el creador de la publicidad oral y del famoso cartel de los gordos y los flacos. Respecto a la publicidad oral, seguro que muchos de los que están ustedes aquí lo conocen, consiste en que él, 3 meses antes de fabricar el chocolate, manda a amigos, familiares y conocidos a las tiendas del núcleo de Madrid a preguntar por el famoso chocolate Matías López. Y a los 3 meses de estar preguntando aparece, con lo cual se lo quitan de las manos. Como además él ya ha diversificado todos sus productos, pues vende una barbaridad. El cartel de los gordos y los flacos tiene una anécdota. Se crea en 1871 por un dibujante satírico magnífico, Francisco Ortego Vereda, que criticaba enormemente con sus dibujos las costumbres de la época. Fundamentalmente la vida un poco libre de la reina Isabel II, hasta el punto que tiene que salir huyendo a París porque puede acabar en la cárcel. Entonces las 2 primeras parejas son un tanto desgarradas, aparecen en zapatillas, el hombre aparece con un gorro, en fin. Entonces él no le acaba de gustar y cuando inaugura la fábrica en 1874, antes he dicho 75, 74, añade la tercera pareja. El primer dibujo era antes de tomar, después de tomar, y en la tercera es los que toman 2 veces al día, porque él comprende que la salud es fundamental. Como dice la leyenda, se ha comentado mucho, no deshereda a sus hijos ni a su viuda. La parte libre se la deja para que ellos dispongan lo que quieran, pero el resto se lo deja en su fruto hasta sus bisnietos. Y tan cierto es que sus bisnietos acaban cerrando la fábrica de Matías López. Mi padre y sus tíos.
su sobrino Francisco López y López, hijo de su hermana Juana, y que había convivido con él 9 años en casa de su hermana Juana, y que había sido el primer colaborador con él, y había sido además administrador de la fábrica, viuda e hijo de Matías López, le deja una herencia de 500 pesetas al mes, de 12.000 pesetas al año, más la obligación de la familia, que la familia le pague todos los gastos médicos que se produzcan hasta su muerte. A la hija, cuando él muere, es soltera. Y antes de casarse, la madre, antes de que se case, le nombra un administrador, ya que ella era parte interesada en la ejecución testamentaria para no tener que luchar con sus hermanos. Le nombra un administrador que es precisamente Francisco López y López, el hombre de confianza, que había sido durante unos años director de la fábrica. Cuando muere, los productos que comercializaba eran chocolates, napolitanas, té negro, tapioca, sagú, luego hablaré de ello, pitillo de chocolate, manteca de cacao, cajas de madera, cajas de hojalata, material para tostar, hornos, leña, jarrones de China y Japón. El sagú es una harina que se puede vender o en granos o molida, que se obtiene cogiendo del tronco, del centro del tronco de la palmera, se saca la fibra, se seca y se muele. Entonces es una harina mucho más delicada, mucho más exquisita y mucho más barata. Él la usa y la comercializa para eso. Muerto él, pues su viuda le solicita a León XIII, por todos los méritos religiosos, sociales y económicos que había creado, el título de marquesa de San Lorenzo del Escorial. Si lo sabían ustedes. El pontífice se lo deniega porque le dice que él no puede dar títulos de nombres ni que puedan afectar a prerrogativas de soberanos de la nación. Entonces su yerno José Oñate le sugiere que pida el de Matías López, marquesa de Casa López. Título que el Vaticano se lo concede y el 8 de mayo de 1896 el Ministerio de Justicia comunica al Arzobispado de Madrid y a la familia la concesión del título. Este documento se conserva en el Archivo Diocesano de Madrid. Durante su vida fue diputado a Cortes, ya lo veremos en la parte política, y senador de pleno derecho. Fue senador vitalicio, nombrado por Alfonso XII, caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y caballero Gran Cruz de la Legión de Honor francesa. En resumen, podríamos decir que toda la trayectoria vital de Matías López se podría resumir en una frase de Freud, el filósofo. Un carácter es un destino. Aquí acaba un poco su biografía personal. Y ahora entramos en la trayectoria política. Él no es un hombre al que le interese la política, pero ya entonces, estoy hablando del año 1866-68, tiene necesidad de un reconocimiento social una vez que ha obtenido un reconocimiento empresarial. Entonces, esa oportunidad la logra. Lo que le lleva a entrar en política es que él tiene un problema con la licencia de la fábrica y vivienda que acaba construyendo en la calle La Palma 8. Él compra los inmuebles de Palma Alta 6 y Palma Alta 8 y los medianeros por detrás que dan a la calle paralela a Palma, que es Valverde, que es la anterior a Fuencarral, compra también otro para poder derribarlos y hacer en la parte posterior, con entrada por Valverde, una vivienda para los trabajadores para que estuvieran cerca del centro de producción, que luego reproduciría aquí en la fábrica. Y la parte delantera crea su vivienda particular, pero en ambas plantas bajas, tanto delante como en la parte de la vivienda trasera, las deja para
atemperado y moldeado del chocolate, moldeado y atemperado, y la parte delantera para envasado, etiquetado y demás. Él comprende cuando tiene esto que empieza a tener enorme cantidad de gente que le copia. Entonces, es el creador de las envueltas de los chocolates y advierte al consumidor que aquellas que no lleven el dibujo de él no están fabricadas por él. Bueno, en la primera planta, la planta principal, crea un obrador particular, donde pueden ir los trabajadores. Y en el sótano, su pretensión es crear un sótano donde poder meter toda la maquinaria de vapor y toda la maquinaria para elaborar el chocolate, con una chimenea de 70 metros de altura, para que los humos no interfieran. Naturalmente, el técnico municipal se la deniega porque las ordenanzas municipales entonces prohibían las fábricas de chocolate y las fábricas de cualquier cosa allí. Te voy a comentar como anécdota que el edificio de Palma Alta 8 había sido la antigua cerería del Palacio Real, con el cual tenía cierto prestigio. Bien, entonces él, ni corto ni perezoso, ya estaba metiéndose en política, en elecciones, acude al alcalde, que era el marqués de Villanueva, y le convence para que le conceda la licencia. Y lo construye así. Pero eso es lo que le lleva a entrar en política. Entonces, la oportunidad de ya con la revolución de 1868, ese año se presenta como concejal al Ayuntamiento de Madrid y lo logra. Le ayuda fundamentalmente su modesta, su humilde extracción social y su gran éxito empresarial. Entonces, nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es elegido diputado a Cortes por Sarria en 1872. Presenta por el ala más progresista del partido radical, que entonces presidía Manuel Ruiz Zorrilla, que era un enemigo acérrimo de Praxedo Mateo Sagasta, entonces presidente del Consejo. Como se ve, es de talante, en ese momento es de talante progresista, que siempre lo fue. Fue miembro de la Junta de Asociados del Ayuntamiento de la Villa de Escorial, depositario del mismo durante más de una época. Eso podía equivaler a interventor y tesorero del Ayuntamiento. Y en febrero de 1876, por una abrumadora mayoría, para que se hagan una idea, según las estadísticas, si había 9.000, se presenta por Sarria a diputado de pleno derecho, y luego aclaré porque el valor de pleno derecho, pues si había 9.700 electores, él saca 7.677. Vale. Y sale como diputado por Sarria. Al ser diputado de pleno derecho, tiene derecho a votar la Constitución de 1876, que es la que perdura hasta 1931. Su labor política estaba centrada en 4 puntos. Conocer en qué grado los aranceles fiscales gravaban las materias primas. Segundo, eliminar aquellas cargas fiscales internas que impedían la libre circulación de los productos. Tercero, eliminación de todo tipo de competencia desleal. Solicita al Ministerio de Justicia un proyecto de ley fijando reglas para el descubrimiento de la riqueza oculta. Él es consciente, porque ya cuando se ha metido en el mundo empresarial y político, que hay muchísimas fortunas en España que no pagan impuestos. Él pagó siempre todo lo que le correspondía, hasta el punto de que el año que él muere paga más de 8 millones de pesetas en impuestos. Una de sus grandes luchas fue por la competencia desleal, eliminar los fueros de las provincias vascongadas, cosa que no logra. Él dándose cuenta que la Cámara Baja no se ocupa del día a día de los españoles, que está metido en otros temas políticos. Y ahora añado alguna cuña, vuelvo a que su muerte no tuvo mucha repercusión local y política, social y política, porque España estaba convulsa por la pérdida de las colonias de Cuba, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y unos años después Filipinas. Aquí he de decir, y no me escandalizo, que no fueron perdidas por la guerra, sino porque fueron vendidas por políticos españoles. Tanto Cuba como Puerto Rico
como parte de México, como las Filipinas. Se hicieron auténticos fortunones a costa de eso. Pero bueno, España estaba convulsa y entonces no tuvo mucho reconocimiento. Como comento, al ver que la Cámara Baja no tiene ningún interés, se presenta a senador, a la Cámara Alta, y logra ser senador de pleno derecho. Le permite aprobar la Constitución de 1876. Su gran batalla empresarial fue siempre la rebaja de los aranceles y la libre competencia. Y aquí cito textualmente: desde su ideología política de demócrata liberal, radical, izquierdista y republicano moderado, por la que pasó de la mano de su amigo Manuel Becerra, y siguiendo las corrientes del pensamiento europeo, defendía que la libre competencia venía a ser y producir los mismos efectos que la crítica en otras importantes actividades humanas. Él era fiel a tres principios que hoy nos parecen utópicos, pero que entonces eran revolucionarios. Primero, la protección es buena para la producción porque destruye la competencia, fomenta los privilegios y debilita la innovación empresarial. Perjudica a los consumidores porque la protección lo que hace es permitir que los fabricantes pongan el precio que quieran y crear grupos que fabrican los mismos productos. Y finalmente, comprende que es un peligro para la paz porque las relaciones internacionales se pueden ver afectadas, ya que si hay distintos países con distintos gravámenes de importación de productos extraños, los precios o los gravámenes interiores, los precios a los que pueden vender en el exterior son mucho más grandes. Para que se hagan una idea, él hace un estudio y entre cargas fiscales, impuestos y gravámenes por importación se pagaba un 60% del valor de la materia prima importada, lo cual hacía prácticamente imposible poder exportar. Pero además eso había que cargar los gravámenes que los países extranjeros ponían a los productos extranjeros, naturalmente. Bueno, Matías López, el rey Alfonso XII, conociendo que es un hombre de su época y que defiende valores fundamentales como son espíritu moderno, orden público y monarquía, por la autoridad que le confieren los artículos 20 y 22 de la Constitución de la Monarquía, le nombra senador vitalicio, lo cual era por designación directa del rey. Con lo cual, el hombre de tintes progresistas, liberalista ultraza se convierte en un prócer de la Cámara Alta, en un senador elegido en virtud, también es importante, de su participación fiscal en los gastos del Estado. Como he dicho, pagaba 8 millones de pesetas cuando muere. Es uno de los mayores contribuyentes en la hacienda del Estado. Por fin reconoce su ansiado reconocimiento social y se convierte en lo que diríamos un self-made man, un hombre hecho a sí mismo. Y esto es un poco toda la historia de la biografía personal y política de Matías López. ¿Y tiene alguna pregunta? Muy bien con el tiempo. Muy bien con el tiempo. Sí. Muy bien, nos hemos enterado un poquito más de la vida de este hombre extraordinario, que no solamente ha sido un empresario innovador, sino además un hombre con responsabilidades políticas, un hombre que ha sido pionero también en los medios de comunicación. Lo cierto es que es un personaje inagotable, ¿no? Sí, hoy yo podría dar, y espero dar, muchas más conferencias sobre esto, porque esto ha sido un resumen que he hecho en un mes de todo lo que hay escrito sobre él, que no les he comentado, que está a punto de salir, razón por la cual no está aquí el cronista del Escorial. Un tercer libro sobre él, a ver si encuentro aquí los datos de mis innumerables apuntes. Aquí está. Están escribiendo un tercer libro sobre él, el cronista de Sarria, que se llama Jaime Félix López Heredia,
sobre la infancia y juventud de Matías López y Gregorio Sánchez Meco, sobre todo el resto de su actividad. Gregorio Sánchez Meco está en estos momentos escribiendo el libro y se excusó de poder asistir. Sería ya el tercer libro. Yo debo de decir que la razón de estar aquí viene del año 96. Les he contado que se hizo una exposición y se escribió un libro. Yo no vine. Vino mi padre y un hermano mío, el siguiente, que me parece que era un doctor que estudió con él en el Colegio del Pilar. Bien, pues yo estaba metido, tenía entonces 53 años y estaba metido en el año 96 pues con toda mi arquitectura. Pero se traen 3 o 4 ejemplares de ese libro. Entonces yo lo libro y me enamoré de él, absolutamente. Hasta el punto que me propuse 3 metas. Yo creo que un poco soy una vuelta genética a Matías López. Pero bueno, primero, recuperar la figura histórica de este hombre. La historia ha sido enormemente injusta por él, porque su muerte coincidió en toda su trayectoria con toda la convulsión política de aquella época. Incluso con la amortización de Mendizábal, que no fue por ideología religiosa, sino que fue por temas económicos y en la que se hicieron de oro gran parte de los políticos de entonces, incluido el propio Mendizábal. Esto consta históricamente, no es que lo afirme yo, está escrito en realidad. Bueno, primero, recuperarla. Ya creo que voy recuperándolo porque en 27 años ya se han escrito 3 libros, lo cual para España es un triunfo. Segundo, meta era producir chocolates tan buenos o mejores que los europeos. Y les puedo garantizar que podrán degustarlos, que no tienen nada que envidiar al mejor suizo. De hecho, tengo clientes en Suiza y en Bélgica que los compran. Y tercero, demostrar que en España el trabajo, la innovación, la investigación son igual de buenos o mejores que en cualquier país del mundo, teniendo muchísimos medios. Y esos son mis 3 metas y por eso estoy aquí. Contaré otra anécdota y es que cuando yo leo ese libro y me enamoro de él, entro inmediatamente en el registro de patentes y marcas. Y me encuentro que lo tiene, después de haber pasado por varias personas individuales, y se lo van comprando unos a otros, lo adquiere un grupo alimentario muy importante. Diré el nombre porque lo dije. El Grupo Pascual. Porque en el Grupo Pascual había otro tataranieto de Matías López, descendiente de la segunda hija, como cuarto mío, que era el director general. Entonces le convence para que lo registre y así nadie puede hacerlo. Pero si cada 5 años, por la ley de patentes y marcas, no se fabrica lo que se tiene patentado, queda libre. Entonces lo va pasando de unas empresas a otras y de unos hijos a otros, hasta que ya yo entro todos los fines de semana, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Y a finales del 2009, principios del 2010, casi 14 años después, descubro al solicitarlo que lo han solicitado, pero se les ha pasado el plazo de pago. Lo solicito, lo pago, tuvimos 3 meses de alegaciones y al final lo conseguí yo. Eso fue a principios del 2010. En el 2012 creó la sociedad y el 31 de diciembre del 2014, para que no pasara más de 50 años desde que la fábrica dejó de elaborar chocolate, vendo el primer chocolate y tengo el orgullo de decirlo, no por mí, sino por Matías López, que se vendió a una joyería inglesa muy conocida que tenía para sus clientes el chocolate Cadbury. Entonces cuando probaron el mío se quedaron tan impresionados que dejaron de comprar el Cadbury siendo ingleses y empezaron a vender el de Matías López. O sea que es... Bueno, y ya no me acuerdo de las anécdotas. Si seguimos hablando podría decirles, pero mi cabeza no da más de sí. Bueno, da bastante de sí. Vemos una pregunta ahí, pero quizá la primera de todas sería los proyectos de futuro que tiene con el chocolate Matías López. Bueno, eso lo podemos dejar para después. Dígame. No, perdón. Simplemente, ¿hasta cuándo estuvo más o menos en funcionamiento la fábrica de Sabadell? Yo creo que es hasta 1962-64. Y luego, es curioso, la historia tiene todas sus intríngulis. La demolió y hizo lo que hoy es la urbanización esta, ¿cómo se llama? Parque Real. Parque Real. El que fundó Ferrovial, Rafael del Pino.
Y lo hizo con su cuñado, que era posiblemente el mejor organista del siglo XX. Soy su nieto segundo. De Ferrovial. De González Abezcua. Ah, entonces no tengo que decirle nada. Casualidad. Bueno, pues González Abezcua estaba casado con una hermana de Rafael del Pino. Y este hombre llegó a ser, el marido, González Abezcua, llegó a ser director de la Academia de Bellas Artes. Pues ellos fueron juntos los que hicieron la primera promoción de Parque Real. Y el ayuntamiento tuvo la poca visión, pero en fin, también se aprovechó Matías López de no conservar ni la chimenea ni nada. Pero, en fin. Pero la vida es al final como una moneda circular, ¿no? Al final se llega al principio. Bueno, y algo más. ¿Qué año empezó a funcionar la fábrica de Matías López en el Escorial? 1874. No, 1875. 75. Él la compra en el 74. Eso prefería dejarlo para la conferencia sobre Matías López, empresario y su labor social. Más preguntas. Vamos a ver, yo no he querido decir al principio, lo digo ahora, que no trataba de hacer esto como una conferencia, sino más bien como una charla coloquio en la cual las dos partes fueran igualmente activas, tanto los asistentes como yo, porque me parecía una manera de implicarles a ustedes en el tema. Entonces, a mí me gustaría que ya que nos hemos implicado, la doctora y yo, se impliquen ustedes con preguntas. Las que sepa y pueda conocer las conozco, y las que no. Sí, doctor. Al entrar, he visto que hay unas cajas de chocolate Matías López. Eso es para la degustación. ¿Eso se fabrica ahora? Eso se fabrica ahora en un obrador en la provincia de Zaragoza. ¿Con el nombre Matías López? Sí, vamos, está formulado por mí y controlado por mí. Sí. Y otra pregunta. Más. ¿De qué forma influyó la imagen de propaganda? Porque es curioso que lo que todo el mundo recuerda de Matías López principalmente es sus anuncios. Sí. Son sus anuncios, Sí. Debió ser un... No, le cuento. Un pionero de le cuento. Él busca, en aquella época, estoy hablando de 1871, cuando empieza el primer cartel, más del 70% de la población era analfabeta. Con lo cual no tenía sentido ponerle letras, porque la gente no se iba a enterar. Tenía que utilizar símbolos que de alguna manera, como los síntomas en la medicina, que de alguna manera la gente pudiera entender. Por eso crea al principio dos parejas y luego tres. Unos muy flacos, la gente se preguntará por qué. Unos muy gordos, la gente se preguntará por qué. Y unos perfectos. Y sí, sigue con todo el título antes de tomar, de los que toman antes, los que toman después. Segundo, es el primer cartel publicitario donde no aparece el producto que se vende. No aparece, no existe. Porque lo que busca, y eso lo logra muy bien Francisco Ortega Greda, guiado por este hombre, es que haya una conexión intelectual entre el lector y el cartel. Y lo logra también que han pasado 150 años, 152 años el cartel y tiene la misma vigencia de cuando se creó. A pesar de que ahora la gordura no es buena, pero por eso pone los que toman 2 veces al día. Sí. Hay otra pregunta. Bueno, se puede adquirir en tiendas de Madrid. Antes lo vendía a la Carpetana, pero Gregorio, que es un poco chinche, a mí en la carrera me llamaban Torquemada, porque no me casaba con nadie ni con nada, respetaba todas las opiniones, todas las ideologías políticas, como Matías López, de joven llegué a pertenecer al Partido Comunista. No les digo más, o sea que en arquitectura hice de todo, pero bueno, es un poco chinchorrera, porque vende productos mucho más caros y estaba empeñado que el chocolate era muy caro. Dije, pues mira, es que a mí me cuesta muchísimo. Está hecho con una materia prima extraordinariamente caro. Mi problema cuando yo me planteo esto es
¿Qué hacer? Si un chocolate tipo Nestlé, como un hermano mío que fue socio durante un año, hacer un chocolate de un precio que para España no vale, por eso como Matías López tengo en cuenta la economía de la gente que vive en España, o hacer un intermedio con el que no puedan competir los más baratos ni los más caros. Unos por precio y otros por calidad. Entonces yo hago chocolates, puedo presumir de hacer chocolates que tienen y de hecho los chocolates míos se venden a 12 y 14 euros en Francia. En España se venden a 8. Pues bueno, puedo presumir de que se venden en Francia los precios y se compran. En contestación, hay unas cuantas tiendas en Madrid, concretamente hay una cadena que es posiblemente la mejor cadena de vinos que hay en Madrid, quitando la tienda de Lista, que es una maravilla, que se llama En Copa de Balón. Si entran en internet o entran, no sé, pues tiene tiendas en Núñez de Balboa 24, en Claudio Coello 151, en el Centro Comercial de Arturo Soria, más sitios, en Pozuelo de Alarcón, así, por la Plaza Atocha, la calle Granada, en fin. Luego, en una, para mí, la mejor frutería que hay en Madrid, que se llama Gol Gourmet, que antes estaba en Goya 5, justo en la entrada de Platea, y que ahora está en Lista, casi esquina Francisco Silvera. Porque en el Corte Inglés en el Brumet no sé. No, y le voy a explicar la razón. Como soy Torquemada, no me callo nada. Me llamaron para ver si teníamos una entrevista. Todas se ríen porque ya conocer la anécdota. Me llamaron para ver si lo quería vender. Y tuve una entrevista con dos chiquitos jóvenes, que eran los responsables de chocolates, y les dejé, eran 3 o 4 cajas de chocolates. La caja tenía 15 tabletas para que los probaran. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando dos señoras, hace un año y medio, y hace 15 días otra, me aseguraron que la habían comprado en la UTI del Corte Inglés. Naturalmente dije, lo siento muchísimo por el Corte Inglés. Me pasó con Vips. Vips, en un momento dado, yo no sabía que no todas las tiendas de Vips son propiedad de la cadena, de Arangoa, del mexicano. Algunas son franquicias. Entonces me enteré por una tienda que había una franquicia que había puesto los chocolates a mitad de precio. Entonces llamé al jefe de compras y le dije, fulano, para mí es un dolor de corazón porque estoy empezando. Pero se acabó. Claro, Manolo, es que comprende, no podemos controlar. Pues si no podéis controlar vuestros puntos de venta, lo siento mucho, pero no. Como contaré también que algunos países me han exigido para importarlo, para exportarlo nosotros, quitar la bandera de España, con la razón indiscutible de que el cliente siempre tiene la razón. Digo, sí, señor. Artículo 1. Artículo 2. El fabricante tiene más razón porque es el que lo fabrica. Y no lo bendiga. No voy a renegar de mi madre patria. Si el la labor de mi tatarabuelo. Yo debo decir que en toda mi trayectoria profesional, empresarial, no profesional, me he guiado por todo lo que he leído sobre Matías López. Y todo me ha salido bien. Es decir, era un hombre tan avanzado a su época que 100 años después, él nace en 1825, estamos en el 23, su filosofía sigue siendo igual de válida. Más preguntas. Adelantado sí que fue a su época. Fue adelantado, bueno, ya veremos en la parte empresarial. También, porque yo soy niña de Matías López. Y entonces teníamos colegio, teníamos una cooperativa, teníamos una familia. Con lo cual, creo que fue adelantado. Esto lo estoy trasladando al año 45, 40. No, pero es que ya antes les había construido un almacén para que pudieran hacer matanza para ellos, que luego ellos o la consumían o se la vendían a quien quisieran. La cooperativa, y no contaré más, la construye con dinero suyo y les compra la materia prima mucho más barata porque, claro, comprar en grandes cantidades saca precios mejores.
pero deja que los trabajadores, los obreros, nombren una dirección que es la que se ocupa de fijar los precios y todo. Entonces, les daba unos tickets quincenalmente porque él comprende que el obrero, él había sido obrero de sí mismo, pero obrero, no sabe medir el valor del dinero. Como era un ahorrador nato, pues pudo. Entonces, a lo mejor él, antes de llegar al día 15 mes, el día 10 se había quedado sin dinero. Entonces, les daba unos vales o unas monedas para que ellos compraran en la cooperativa, tenían el dinero y cuando llegaba el 15 mes, devolvía toda una parte de lo que debía. De manera que ellos no tenían ningún problema ni preocupación para alimentarse. ¿Y otra pregunta por allí? ¿Sí? No sé si la pregunta es oportuna o no. Si no quieres, no me contestas. ¿Por qué fracasa Matías López? Vuelve Torquemada. Vamos a ver. En el año hay dos factores fundamentales. Uno, el desconocimiento de casi todos, no diré que de todos, pero del 95% de la industria. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir de la empresa y nadie se había molestado en estudiarla. Cuando una de las personas, tampoco diré nombres en este caso por respeto, ya muertos todos, trae a un ingeniero agrónomo de Guinea, descubre que si venden, por decir, a 6 pesetas, les cuesta 7 el producto. El último año vendieron 1.000 millones, pero claro, cuanto más vendían, más perdían. Segundo, viene la competencia de las marcas extranjeras. Y tercero, con el plan de estabilización de López Rodó, él decide a una serie de marcas emblemáticas cortarles el grifo de las operaciones. Ellos acababan de comprar una maquinaria suiza que entraba la materia prima por un lado y salía la tableta de chocolate por el otro. Se había costado entonces 40 millones de pesetas. Al no tener crédito, porque los bancos prohíbe, concretamente López Rodó, que den créditos, se van abajo. Esos son los 3 factores que concluyen. Nunca hay uno, siempre hay una serie de circunstancias. ¿Había otra pregunta allí detrás? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Donde está que el plan de estabilización no era de López Rodó, era de Ullastres. Perdón, tiene usted razón, de Ullastres. Aceptada humildemente la corrección. Lo cortés no quita lo caliente, sí, señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería decir una cosa que no es muy mejor, pero como has hablado de los obreros y de los niños, que también entra en esto, pues yo quiero decir que esa señora que me ha dicho, siendo una niña, cuando le robaron la chimenea de Matías López, y eso era una cosa muy importante para el Escorial. Yo creo que quedamos medio pueblo. Eso no viene a cuento, perdonen, pero como la he oído, pues me ha hecho un poco. Es que era el símbolo de la fábrica. Bueno, y de hecho tienen un proyecto para hacer una casa de cultura, un centro comercial, que se llama La Fábrica. Centro Cultural. Centro Cultural, y lo llaman La Fábrica porque la fachada es un proyecto precioso, yo puedo decir como arquitecto es una maravilla. Imita en sus fachadas exteriores a todo el ritmo de huecos, medios arcos, en la parte, en los dinteles, recuerda mucho a La Fábrica. Y hasta ese punto ha dejado impronta. Y bueno, respecto a mis planes que hablaba la doctora, como yo, como Matías López, estoy un poco chiflado. Porque solamente un hombre, un soñador y un visionario como Matías López pudo crear lo que creó. Tengo un medio proyecto pergeñado para hacer una fábrica enterrada en el Escorial, a base de patios ingleses que puedan dar iluminación a todos los recintos y toda la parte superior que sea una zona jardinada y con zonas de deporte. Todo eso se alimentaría con energía geotérmica. Y bajando 4 o 5 kilómetros, yo he hecho algunos estudios, no yo, hablo con gente, podría encontrarse agua a 1.000-1.500 grados, lo suficiente para poder dar energía día y noche. Con lo cual mi idea es toda la energía, se haría ya, toda la energía sobrante, que el Escorial, la villa del Escorial, pudiera tener la electricidad gratis.
para devolver al Escorial lo que el Escorial le dio a mi tatarabuelo. Ya ves.